Siempre creemos que las historias de terror son historias lejanas y de dudosa procedencia, pero lo cierto es que hay historias más reales de lo que te puedes imaginar, en escenarios que a diario vivimos todos. Y este es el momento en que te voy a contar algunas de esas historias. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que sigamos teniendo la relación más perturbadora de todas. Empecemos. Soy originario de Veracruz, pero actualmente resido en la Ciudad de México. Compartiré un relato que involucra una cadena de eventos inquietantes ocurridos en un hospital, aproximadamente hace 5 años. Mi padre se encontraba enfermo, al borde de la muerte, en el Hospital General de la Ciudad de Veracruz. A pesar de recibir las mejores atenciones por parte de médicos y enfermeros, su salud no mostraba mejoría. La primera noche, tras llegar a urgencias debido a un derrame cerebral, los pronósticos eran desoladores. Aunque se esperaba que no sobreviviera la noche, logró hacerlo. Días después, nos trasladaron al 5º piso del hospital. Como hermano mayor de 3, me asignaron el rol de estar cerca durante la noche, ya que trabajaba y estudiaba durante el día. La primera noche en el pabellón número 4, donde compartía espacio con otros pacientes graves, presenciamos un suceso inquietante. Durante sus delirios, alrededor de las 11:30 p.m., mi padre señaló hacia una silla vacía, mencionando que alguien estaba sentado allí. Aterrado, me pidió que alejara a ese hombre invisible. Pese a mi confusión, prometí buscar ayuda, pero mi padre insistió en que no lo dejara solo. Después de un sueño profundo, noté que solo la chica al extremo del pasillo y mi padre tenían compañía. En la madrugada, una enfermera, al llegar a la cama del hombre frente a mi padre, gritó pidiendo ayuda. El paciente había fallecido alrededor de las 11:45 p.m. Pocos días después, mi padre mencionó a un señor de negro que había visto desde que llegó al piso. Este hombre misterioso estaba siempre cerca de la cama del paciente recién fallecido. Mi padre no recordaba su delirio de la primera noche. Más tarde, otro anciano, vecino de mi padre en el hospital, falleció por complicaciones de neumonía. Aunque fue una muerte tranquila, mi tía, quien estaba con mi padre en ese momento, optó por no contarle nada. Un día, mi padre mencionó al señor de negro, preguntándome si le había dado el pésame por la pérdida de su pariente. Confundido, descubrí que él veía a este hombre desde que llegaron al piso, sin recordar su delirio ni la muerte del anciano. La historia continuó con diversas experiencias inexplicables en el hospital. Un encuentro espeluznante en el elevador durante la madrugada dejó una impresión duradera. Después de ese incidente, me asaltaron preguntas sobre los secretos ocultos en esos 5 pisos. 2. Todo empezó cuando tenía 11 años. Fue en ese oscuro rincón de mi infancia que me enfrenté a la realidad más aterradora que jamás hubiera imaginado. A esa temprana edad, me diagnosticaron falla renal crónica, una sentencia de muerte silenciosa que se cernía sobre mí, con su sombra mortal. Los médicos decidieron que la única solución era hospitalizarme en el lúgubre Hospital General de Occidente de Guadalajara. Las paredes parecían susurrar secretos siniestros y los pasillos resonaban con el eco de historias olvidadas. Mi madre, siempre a mi lado, rezaba por mi salvación mientras yacía en una camilla en la sala de pediatría. Una noche, en la oscura soledad de la sala, me encontraba dormido, mi madre a mi lado. El reloj en su teléfono marcaba las 2:15 de la madrugada, una hora propicia para las sombras y los secretos. La sala estaba en silencio, apenas una sombra de actividad. De repente, una figura alta y vestida de negro hizo su entrada. Mi madre, pensando que era la enfermera, se preparó para administrar mis medicamentos. Pero al enfrentarse a esa figura, su rostro se transformó en una máscara de horror. No era una enfermera, era algo mucho más oscuro. La figura se acercó y mi madre, aturdida, le preguntó quién era. Sin respuesta, la entidad persistió en su silencio. Desesperada, mi madre repitió la pregunta, pero solo obtuvo un perturbador silencio. La figura de negro, con un gesto macabro, mostró un dedo largo y huesudo, señalando hacia mí. En ese momento, mi madre comprendió con horror que no estaba lidiando con una persona. Estaba cara a cara con la muerte misma. La figura tomó mi pie, paralizando a mi madre, quien solo podía controlar su brazo. La sábana que me cubría del frío fue arrastrada hacia abajo, revelando mi vulnerabilidad ante el oscuro visitante. Para un momento, si te está gustando el video, dale like y continuemos. En el límite de la desesperación y el pánico, mi madre, sin poder moverse,
recurrió a la única arma que le quedaba, la oración. Murmuró palabras de súplica y esperanza, pero la muerte, imperturbable, pronunció palabras ininteligibles y sentenció: «Siempre voy a estar rondando en este hospital». Con esas macabras palabras, la figura se desvaneció, dejando tras de sí un rastro de horror que perseguía a mi madre por siempre. Afortunadamente, experimenté una mejoría y sigo vivo para contar esta historia, pero la sombra de aquella noche ominosa sigue acechando en los recovecos del hospital, recordándonos que la muerte puede manifestarse en los lugares más inesperados. 3. Esto me sucedió cuando vivía en Puerto Rico, hace aproximadamente 2 años. Me encontraba junto a 3 amigos en el camino a un hospital abandonado en San Germán. Eran alrededor de la 1 de la mañana cuando dejamos el carro en un restaurante de comida rápida y nos aventuramos caminando hacia el hospital, que estaba a unos 10 minutos a pie. En ese hospital, durante las noches, mucha gente se aventura para realizar actividades indebidas, jugar a la ouija o involucrarse en sustancias. Al llegar, nos topamos con lo que parecían ser velas encendidas en una de las ventanas de la parte superior. Pensamos que era algo normal, dada la reputación del lugar. Al llegar a la puerta principal, decidimos separarnos en grupos de 2. Mi amigo Eli se fue con Flaco y WP conmigo. Pasó aproximadamente 1 hora sin que ocurriera nada relevante. No encontrábamos nada interesante, hasta que decidimos llamar a Eli, quien estaba con Flaco. Al contestar el teléfono, notamos que Eli estaba agitado. Nos dijo que unos perros lo seguían a él y a Flaco, y que estaban acorralados en un baño, que estaba a punto de romperse. Eli nos pidió que lleváramos un palo o cualquier cosa para espantar a los perros. Nos indicó que estaban cerca de las velas que vimos al llegar. Salimos del hospital y nos dirigimos hacia el lugar donde se encontraban atrapados. Al llegar, vimos las velas y escuchamos a nuestros amigos gritar, mientras unos supuestos perros intentaban derribar la puerta. Cuando abrimos la puerta dañada, encontramos a nuestros amigos al borde del llanto. Fue entonces cuando nos contaron la verdad de lo que les sucedió. Mientras intentaban llegar a las velas, vieron siluetas encapuchadas mirándose entre ellas. Fue una imagen aterradora que los dejó petrificados. Intentaron retirarse, pero al mirar una última vez, las siluetas habían desaparecido y en su lugar se encontraron con perros grandes parados en 2 patas. Estos seres comenzaron a correr hacia ellos, forzándolos a esconderse en un baño. Aunque intentaron llamarlos, no tenían señal. Lo más aterrador fue que los perros empezaron a hablar con una extraña mezcla de ladridos y voces humanas, advirtiéndoles que iban a ser devorados antes de las 3 de la madrugada. Miramos el reloj y faltaban 13 minutos para las 3. Comenzamos a correr hacia la entrada, que estaba a unos 20 minutos de distancia. Mientras corríamos, escuchamos pisadas fuertes detrás de nosotros. Al llegar al portón de afuera, vimos la silueta grande mirándonos. En cuestión de segundos, las velas se apagaron. Decidimos abandonar ese lugar para siempre. Solo le contamos la historia a un tío llamado Pepe, quien nos reveló que hacía unos 5 años, un compañero suyo en la pesca también visitó ese hospital alrededor de las 2 de la madrugada, jugó a la ouija y experimentó algo similar. La diferencia es que ese hombre terminó con su vida 2 semanas después, obsesionado por la persecución de unos perros grandes que solo él podía ver. Te invitamos a compartir con algún amante de historias fantasmales. Suscríbete al canal y activa la campanita. Hasta la próxima.